Esta que sí es una muy buena noticia para todos aquellos que desean inmigrar a los Estados Unidos a través de las visas de las categorías familiares. Si bien es cierto, sabemos que hay una congestión histórica dentro de lo que tiene que ver con los procesos consulares, también es cierto que hemos visto cierto descongestionamiento paulatino. Poco a poco hemos visto la luz más allá del túnel, poco a poco lo veremos viendo, pero en esta ocasión, pues vamos a ver una noticia que nos alegra muchísimo, que es un proyecto de ley que ha sido radicado por congresistas, sobre todo de Nueva York, en donde se recuperarían visas que básicamente ya estaban pues perdidas en la historia desde 1992. Vamos a analizar de qué se trata este proyecto de ley, cuáles serían los beneficios, quiénes se beneficiarían básicamente dentro de esas categorías familiares e igualmente cuál es el propósito para que esto se lleve a cabo. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar acá en nuestro canal. Te invitamos para que le des like siempre a estos videos que son de material de contenido importantísimos para ti y para quien lo pueda necesitar. Precisamente vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, a muchos, a miles de inmigrantes y quizás es uno de los temas más populares dentro del derecho de inmigración federal. Es el de las visas de las categorías familiares, es decir, esas visas que pueden beneficiar a muchos parientes de residentes permanentes, de ciudadanos americanos, etcétera. Esto es muy importante, puesto que si se llega a dar, pues trataría de adelantar los procesos de sus adjudicaciones de las visas de inmigrantes. Todos esos procesos que ustedes están llevando a cabo se acelerarían, por supuesto, porque hubiesen más posibilidades de visas, más cantidad de visas disponibles. Y esto, por supuesto, beneficiaría a miles de inmigrantes alrededor del mundo. Recordemos brevemente que las categorías familiares van de la 1 a la 4, pues obviamente hay muchísimas personas aquí viendo en este momento este video que tienen conocimiento pues perfecto de todo lo que tiene que ver con las categorías familiares, pero quizás es primera vez para muchos de ustedes que están aquí viendo este video, ¿qué significaría esa categoría 1, 2, 3, 4? ¿Qué es eso? Pues bueno, el Congreso básicamente de los Estados Unidos, bajo la Ley de Inmigración Federal, pues ha establecido desde hace muchísimos años, a través de este libro que está aquí, que se denomina la Ley de Inmigración Federal, pues ha estipulado una cantidad de visas específica para cada una de esas categorías familiares. Es decir, una persona puede beneficiarse de la petición de un familiar si ese familiar es alguien inmediato, es decir, un familiar inmediato, que obviamente no tienen que ver con estas visas que vamos a hablar hoy, porque los familiares inmediatos, pues obviamente siempre tienen disponibilidad de visa. En este caso serían las categorías F1, que son los hijos mayores de 21 años de ciudadanos americanos solteros, F2A, F2B, familiares de residentes permanentes, F3, familiares también de ciudadanos, hijos mayores de 21 años casados, y F4, pues obviamente los hermanos de ciudadanos americanos. Se beneficiarían muchísimo también esos cónyuges, esos F2A que todos los días nos preguntan cómo va mi caso, cuánto se me va a acelerar. Pues bueno, y también los hijos menores de 21 años que casi que cumplen los 21 años, me protege ese Child Status Protection Act. En fin, muchas preguntas surgen de aquí. Pero ¿qué tiene que ver con esta? O sea, ¿cuál es uno de los elementos más importantes que tienen relación directa con la congestión? Relación directa también con el atraso. Pues el número de visas que están disponibles. Veamos que en la F1, que son los hijos mayores de 21 años de ciudadanos americanos, hay 23.400 visas, es decir, que están adjudicadas por el Congreso. Y así sucesivamente en cada una de las categorías, como ustedes lo pueden observar aquí,
hay un número específico asignado que ha sido estipulado por el Congreso de los Estados Unidos. F2A, por ejemplo, dice aquí que 114.200 visas más el número por el cual el nivel de preferencia familiar mundial supere las 226.000 visas, más cualquier número de la primera preferencia han utilizado. En fin, usan unas fórmulas específicas allí y para la F2A exclusivamente tendría que ser el 77% del límite general de la segunda preferencia. Los F2B también tienen su porcentaje, también la F3, pues 23.400, vemos aquí, y F4, pues obviamente dice 65.000. Por su parte, las visas también basadas en el empleo, como ustedes están observando aquí, pues vemos que también hay un porcentaje exclusivo para aquellas personas que están también esperando sus visas basadas en las categorías de empleo. Son normalmente 140.000 visas que están asignadas de acuerdo a lo que expresa el Congreso para las visas de... Ya dicho esto, ¿qué es lo que pasó? Pues miremos bien, la noticia está fresca. Hace tan solo un par de días, 3 días aproximadamente, se conoció que después de muchos años, desde 1992, ¿cuántos años serían más o menos? 2002, 2012, 2022, más inclusive de 30 años, hace que se han venido acumulando pérdida de visas que no se habían utilizado. Décadas de visas de inmigrantes no utilizadas se rescatarán en proyectos de ley que están iniciándose en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esta enmienda, es decir, enmienda que significa modificación de la ley, enmienda de la modificación, es decir, enmienda para esa ley que existe actualmente, sería un proyecto de ley esencialmente para que se restauren las visas no utilizadas desde 1992. Se ofrecería alivio a los inmigrantes que están atrapados, como son ustedes, en la acumulación de las residencias permanentes o las denominadas Green Card. Imagínense esa noticia, es una excelente noticia que le estaremos haciendo seguimiento día a día porque obviamente es de mucha importancia. Ahora vamos a ver después de esta lectura de este artículo, vamos a ver de qué se trata esto y también vamos a ver cuál es el cuerpo de la ley como tal, de ese proyecto de ley que se llama Bill aquí en Estados Unidos. Pues dice lo siguiente, los legisladores de la Cámara de Representantes presentaron el viernes pasado una propuesta que rescataría esas residencias permanentes no utilizadas desde las últimas 3 décadas y las pondría a disposición de los inmigrantes atrapados en los largos retrasos. Recuerdan que dimos un repaso de la F1 a la F4 que tenían un porcentaje y unos números específicos que ya el Congreso ha estipulado, ha asignado. Recuperando estas visas, imaginaríamos que ya no serían, por ejemplo, 226.000 para los categoría F2, sino que serían muchos miles más de visas otorgadas para esa categoría en específico, igualmente para las visas de empleo, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Es como cuando usted está haciendo una fila en algún lugar, en un hospital, en los seguros, haciendo una fila X y no hay sino ciertos cupos disponibles para poder atender el público. En esta ocasión, entonces, tendríamos muchos cupos disponibles para la atención del público, que sería usted básicamente, y se descongestionaría finalmente la inmigración aquí, que es lo que necesitamos en Estados Unidos. La enmienda entonces básicamente está pues, presentada por congresistas de Nueva York como Grace Mann y también pues básicamente es una medida que se le exigiría al Departamento de Estado modificar toda esta cantidad de visas disponibles. La enmienda entonces que enfrenta un largo camino, por supuesto, hasta la línea de la meta en el proceso de asignaciones, permitiría al Departamento de Seguridad Nacional recuperar visas familiares de empleo que no se usaron debido a inconvenientes burocráticos, demoras en el procesamiento y otras interrupciones desde 1992. Imagínense eso. La enmienda también haría que las visas estuvieran disponibles para los inmigrantes a los que no se les permitió ingresar al país debido a las prohibiciones de viaje de la administración del expresidente Trump.
Los demócratas intentarán asegurar un alivio similar para los inmigrantes retrasados en un paquete de gastos sociales e impuestos partidistas que colapsó el año pasado. Recordemos que hicimos muchísimos videos haciéndole el seguimiento a la famosa reforma migratoria que nunca se dio. Los legisladores de ambos partidos políticos también han tratado de promover enmiendas de recuperación más limitadas en proyectos de ley de asignaciones, pero esta es la mejor de las proyecciones que puede existir hasta este momento. Como les he expresado, hay 140,000 residencias permanentes basadas en el empleo y 226,000 residencias disponibles cada año para miembros de la familia no inmediata. Más de 200,000 visas de inmigrantes entre las dos categorías se desperdiciaron, se perdieron en el año pasado. Cuando los servicios de ciudadanía e inmigración lidiaron con diferentes tensiones, tales como retiro de empleados, como paro, es decir, de actividades, paro, suspensión permanente de actividades, casi que prácticamente nula la atención al público. Restaurar entonces los números de las visas vencidas ofrecería, para concluir, una nueva esperanza a los inmigrantes que han estado atrapados en retrasos de décadas gracias a los límites anuales. Y además de todo esto, lo hemos hablado, la pandemia fue lo que catalizó todo este congestionamiento. Pero antes de esto ya venía presentándose una problemática en la ley de inmigración de aquí de Estados Unidos. Podemos verlo aquí en este proyecto de ley. Desde 1992 ya existían las fallas y pues obviamente ahora vemos las consecuencias. Además de eso, en el 2020 nos llega la pandemia y ahí es donde pues obviamente se cristaliza todo, se cumple el objetivo del mal, digamos, como sistema que se vino dando durante 30 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, la gran mayoría de las solicitudes de residencias permanentes basadas en el empleo atrasadas hoy en día son para inmigrantes de la India y China, y muchos de los cuales ya viven y trabajan en Estados Unidos, pero sin un estatus permanente. Esto es gravísimo, ¿no? Pero con la ayuda de este proyecto de ley, pues veríamos con grandes esperanzas poder descongestionar. Aquí vemos el cuerpo del proyecto de ley, básicamente y directamente desde el proyecto como tal, representante Mark Pogan, representante Adriano Espaillat, representante Norma Torres, me imagino que Espaillat debe ser dominicano, ¿no? Grace Mann. Ok, esta es la enmienda básicamente ofrecida en tan solo hace 3 días, 4 días. Aquí está el cuerpo de la ley, todo está aquí, el análisis, ya estuve haciendo el análisis respectivo, tiene que ver con varios articulados y básicamente pues todos estos articulados que están aquí dentro del Código de Inmigración, pues por supuesto serían modificados con el objetivo de recuperar todo lo que tiene que ver. Aquí miramos bien, hay unas fórmulas especiales que tienen que ver básicamente con el artículo 201C3 y así sucesivamente se recuperarían no solamente las visas de familia, sino también las visas de empleo. Esto finalmente es una excelente noticia para modificar finalmente esta, valga la redundancia, esta ley de inmigración, diferentes articulados que tienen que ver con esta ley y pues veríamos con gran positivismo, ojalá se pueda llegar a un consenso entre los republicanos y demócratas, especialmente a través de esta nueva alternativa, que diría yo que es una casi que reforma migratoria con un objetivo de hacer una modificación de esta ley para efectos de beneficiar a los inmigrantes. Pero en esta ocasión, a los inmigrantes que están esperando las visas fuera de los Estados Unidos, por supuesto, a esos inmigrantes que están esperando grandes tiempos, grandes colas, grandes filas en los diferentes consulados y embajadas alrededor del mundo. Bueno, amanecerá y veremos, estaremos muy pendientes de las noticias relacionadas con esta nueva proyección, con este nuevo objetivo de los representantes de la Cámara de Representantes y veremos cuándo pase esto al Senado. Le haremos mucha fuerza a esto, ojalá Dios quiera se haga para que todos ustedes puedan lograr ese tan anhelado sueño americano, pero sobre todo estar unidos con sus familias y que produzcan, porque es lo que necesitamos en este momento
producir, para que se sigan llevando las remesas a sus países, para que se siga progresando aquí en los Estados Unidos, tanto en la empresa privada como en las compañías públicas, como en la infraestructura, en todo sentido. Necesitamos al inmigrante. El inmigrante es parte vital y pues somos imprescindibles para la parte comunitaria aquí en los Estados Unidos. Gracias una vez más. Dale like a este video, que es un material importantísimo de contenido para ti y para quien lo pueda necesitar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Soy tu abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en Estados Unidos de América.